Y en ese marco de manejos y negociados basta alcanzar la mirada a la antigua sede en la que estábamos, la Plaza Hussein reformada y el Hospital de Clínicas sin tomógrafo, ¿no? En la Facultad de Ciencias Sociales estas realidades se han repetido. Demoras en la mudanza de muchos años, obras incompletas, un edificio que no tiene ductos de ventilación, que falta completar en áreas de cuestiones edilicias, una mudanza parcial que deja la biblioteca y dependencias administrativas en la otra sede, ¿no? En esa historia de la Facultad de Ciencias Sociales también nos topamos con hechos importantes que sería considerablemente oportuno recordar ahora. La toma del año 2010, la toma más larga probablemente de la historia. El decano Caletti en aquella oportunidad convoca una asamblea de docentes en el auditorio de bioquímica. La carrera de sociología no va porque no fue invitada. Esa fue la razón por la cual nos hizo presente. Estuvieron profesores de la izquierda, Cristian Castillo, Riesnik, Mangone, Gándara, Correa, Henkel, para defender posiciones de la carrera frente a lo que se planteaba como una fractura entre movimiento estudiantil por un lado y claustro de profesores por el otro. Recuerdo la voz de Neistat alzándose en un momento diciendo: no repitamos lo que pasó en la UNAM. En estos años la Facultad de Ciencias Sociales ha mostrado llamativos silencios en muchas oportunidades en relación al tema del INDEC y no ha dejado claridad sobre qué se va a hacer con la hipoteca estadística a la que está librada la investigación social en las próximas décadas, ¿no? La carrera de Sociología, si ahora recortásemos el plano de lo general a la universidad, de la universidad a la facultad, la carrera de Sociología sería oportuno mencionar que en el año 2002 protagonizó un proceso central, un proceso por el cual muchísimos de los que estamos aquí asistiendo a un debate, entre otras cosas un debate que tiene que ver con presentar a la comunidad posiciones y particularmente a una parte de esa comunidad que antes no participaba, que son los estudiantes, ¿sí? Si hay que imaginar, si hay que ponerle fuerza al deseo, si hay que pensar el porvenir, habría que también pensar esa historia, y esa historia reciente del 2002 supone un momento crucial. Momento que tuvo que ver centralmente con la movilización, el esfuerzo estudiantil, luchas que se plasmaron de distinta manera, ¿no? Este debate, en rigor, este momento en el que estamos compartiendo con esta asistencia multitudinaria, es en rigor un resultado directo de ese proceso. Si entonces en ese sentido, recortando el posicionamiento que estamos haciendo, el recorrido que estamos haciendo de la historia de la carrera dentro de la universidad, o dentro de la facultad y dentro de la universidad, tenemos que integrar y precisar algunas cuestiones. Se habló del plan de estudios, se habló de la reforma del plan de estudios, y lo cierto es que antes del 2013, la reforma del plan de estudios en su totalidad no apareció en el discurso ni de imaginación sociológica, ni del espacio del colectivo 39 o 1039. Básicamente porque lo que se planteó fueron reformas parciales, ad hoc. Modificar, por ejemplo, optativas para pensar electivas en su lugar, terminar con las áreas que son teoría sociológica por un lado y sociologías especiales por el otro y reemplazarlas por orientaciones. De hecho, en el 2013 se hizo una reforma que en rigor era la reforma del profesorado, pero que no tocaba la licenciatura. Reducía justamente la instancia de formación del profesorado a 6 materias del CBC, 16 materias obligatorias y 9 materias optativas que iban a quedar en manos de contenidos pedagógicos, reduciendo de esa manera la formación del sociólogo para dar clases en la escuela media de manera ostensible. En los hechos, la reforma del profesorado de 2013 suponía casi la desertificación de las materias optativas por falta de población que asista. Es decir, si los ingresantes seguían el profesorado, perdían la posibilidad inicialmente de cursar la licenciatura y las materias optativas iban a terminar reduciéndose, ¿sí? Muchas de esas justificaciones que se hizo con el tema de la reforma tenían que ver con la posibilidad de adaptar el perfil de graduado a una demanda que no se había explorado estadísticamente con precisión. No se había hablado con las juntas de clasificación, por ejemplo, para ver cómo eran puntuados los profesores de la carrera de Sociología. El 2 de septiembre de 2013, vale decir casi hace 2 años, hubo un debate también, un debate entre los candidatos a director de la carrera. En ese momento era Cecilia Rossi, aquí, y Cecilia Rossi fue la candidata más votada, efectivamente, de las 3 listas, con un total de 1.036 votos contra 1.306, perdón, todavía. Aún con mi error, Cecilia ganaba, porque la tercera candidata
Alejandro Berti sacó 939 y efectivamente es quien ha desempeñado sus funciones como directora. Déjenme que les cuente 2 minutitos qué pasó en la Junta de la Carrera, porque estamos haciendo historia, porque si queremos pensar qué vamos a heredar tenemos que saber de dónde venimos, y dónde venimos es un presente un tanto más lejano, como 1958, un tanto menos lejano, como 1985, y un tanto más cercano, íntimamente cercano, como el 2014 y el 2015. Las autoridades de la carrera a la actualidad asumieron el 19 de marzo del 2014. Desde esa fecha solamente hubo 8 reuniones de junta. 8 reuniones de junta es una frecuencia bajísima, la más baja de la historia, probablemente. Duraciones limitadas también de las propias juntas. En ninguno de los casos hubo registro por parte de las autoridades de la dirección. O sea, qué testimonio, qué respaldo hay de lo que allí se discute, de las posiciones que se plantean, de lo que se dice, de lo que se vota, de lo que no se vota. Es decir, puede haber un registro de lo que se vota, efectivamente, pero no del transcurso de las discusiones que dan lugar a esas votaciones. Desde el espacio de la izquierda, efectivamente, yo me desempeñé como profesor, como representante de la minoría de profesores, y junto con el claustro de estudiantes, la mayoría de la izquierda, bregamos por eso. O sea, que quede un registro, en algunos casos de audio, en otros casos audiovisual, que ustedes pueden seguir en YouTube. Nos dijeron de todo, como si fuera eso una locura. Lo hace el Consejo Directivo de la Facultad, lo hace el Consejo Superior de la Universidad y nadie parece estremecerse. Bueno, aquí se han estremecido. ¿Sí? En esas instancias quedó todo lo que brevemente yo voy a comentar aquí en los próximos 2 minutos probablemente, tiene que ver con lo que pasó en la Junta, y eso hay que decirlo, hay que plantearlo con claridad, porque ahí se define el trayecto, las decisiones, las orientaciones que la carrera tiene. Entonces, dejarlo registrado es una forma de que la comunidad de manera amplia asista a lo que allí pasa e identifique cuáles son las posiciones. Se han planteado allí un proyecto, un esbozo de modificación del reglamento de concursos de auxiliares docentes. El proyecto se trató en menos de una junta y después desapareció de la charla. No se dijo que era un borrador y en ese caso, en las 2 instancias, tanto la dirección de la carrera como el espacio del colectivo 39 han dejado clausurada la discusión porque nunca más volvió a aparecer otro borrador. Por otra parte, también, efectivamente, se nos comunicó a la Junta que la cantidad de inscriptos que la carrera de Sociología vendría teniendo en los últimos años en el CBC está cayendo notablemente. Y por eso se pedía que la Junta tratase de identificar qué materias uno podía dejar de aprobar en el CBC para entrar a la carrera. Si son 6, la idea era dejar que el ingresante al CBC pudiese entrar con 4. Aunque las otras 2 ni siquiera estuvieran en condición de regular. Bueno, ese planteo que las autoridades de la facultad hicieron a cada una de las juntas, y en particular a la Junta de la Carrera, no tuvo ningún respaldo estadístico. No hubo datos de ninguna índole, comportamiento de la población en el CBC, comportamiento de ingresantes, nada. ¿Sí? Pedimos estadísticas en numerosas oportunidades, pero las estadísticas no aparecieron. Y la verdad es que es difícil discutir, es difícil intercambiar posiciones y definir cursos a seguir sin estadísticas. Parece una locura de plantearlo aquí en la carrera de Sociología, pero es un hecho. Entonces, en la comisión de enseñanza pasó algo muy parecido, ¿sí? Porque las designaciones docentes que cada una de las cátedras van pidiendo a la Junta, en la mayoría de los casos de la comisión de enseñanza solo se procedía a una lectura. Los representantes en la Junta no teníamos la información por escrito. ¿Se imaginan seguir la posición y la situación de 40, 50 cátedras? JTP, auxiliar de primera, adjunto, asociado, titular. ¿Cómo se define eso en el marco de la oralidad? Hay que tener una memoria platónica, por cierto. Entonces, eso es una marca constante durante el 2014. Recién en el 2015 aparecen algunos listados con las mínimas referencias que circulan solo en papel el día de la comisión. Esas son prácticas que dificultan notable y ostensiblemente la toma de decisiones y dejan librada, muchas de ellas, a impresiones personales, circunstancias y los recuerdos vagos que se expresan en cuántos son los estudiantes, los miembros de la cátedra que se encuentran ad honorem, unos cuantos, algunos, pocos. Recién en la última comisión aparecieron estadísticas de cantidad de inscriptos por materia. Todo esto se complejizó y se puso de sobremanera en evidencia cuando se presentaron las materias optativas. Las materias optativas se convocaron sin explicitar los criterios que se iban a utilizar para su evaluación. 22 docentes hicieron presentación de programas, trabajo, tiempo de dedicación, planificación, ¿sí? Condensar labores de investigación de probablemente muchos años, y en rigor la presentación suponía que no iban a saber estrictamente cómo iban a ser evaluados. La convocatoria no tuvo aclaración de áreas de vacancia. Áreas de vacancia es qué contenidos la carrera no está ofreciendo a los estudiantes. De vacancia, no de vagancia. Áreas de vacancia no fueron planteadas, en consecuencia se iba a evaluar en base a la oferta recibida qué iba a quedar y qué no. Durante la primera comisión se dijo
todo el tiempo que iban a entrar solo 2 materias. Estas materias, aclaremos, se van a dictar ad honorem. Solo van a entrar 2. Durante 3 comisiones se discutió fervientemente por qué iban a entrar 2 y no las demás. Hemos trabajado codo a codo con la mayoría estudiantil de izquierda. Y parte de ese proceso puso en evidencia que la falta de criterios era evidente en cada una de las intervenciones que los distintos consejeros hicimos. Entonces, esa falta de criterio finalmente se compensó en parte en una segunda comisión donde aparecieron 3 criterios generales. Esto lo pueden seguir tranquilamente en YouTube. No hace falta que entre en detalles, porque además sería demasiado extenso, ¿no? Después de 3 reuniones, varios docentes se acercaron a esas comisiones y en una en particular, un docente, Néstor Juan, pidió explícitamente que a los miembros de la Junta aclararan por qué sus antecedentes no valían para ser considerados como una materia optativa dentro de ese proceso, por cierto, vago y general de selección, ¿sí? En tanto, materias que se iban a aprobar, se dijo, van a ser solamente 2. Después de 3 comisiones, finalmente apareció un tercer módulo. Sin razones, mediando, sin conocimiento de las causas por las cuales de 2 posibles materias finalmente terminan entrando 3, entraron 3. Se habla de muchas otras cosas, ¿no? La relación, por ejemplo, que la carrera tiene con los distintos miembros del claustro de profesores. No hubo un dictamen escrito por el cual finalmente la aprobación de materias optativas hizo que 3 docentes hoy por hoy se encuentren dictando esas materias nuevas. Se votó un dictamen que no estaba en papel, no se mandó un orden de mérito entre los participantes a ese proceso. Bueno, todo esto ha puesto en evidencia que parte de la lógica y la dinámica que se da desarrollando al interior de la Junta de la Carrera mostraba un desmanejo manifiesto. ¿Basado en qué? La inexistencia de estadísticas, no hay datos, no podemos manejar con precisión si en las jornadas de 2013 de sociología como en la de 2015 hubo cantidad de mesas y diversidad de temas a tratar, temas centrales como por ejemplo la reforma del plan de estudios no se volcaron. Lo peculiar justamente de estas diferencias que se escribieron hace un momentito es que los hechos en la Junta se mostraron como lo contrario. Es decir, a la hora de definir posiciones, tanto la gestión de la carrera como el otro espacio político votaron de manera unánime, votaron de manera conjunta en casi todas y cada una de las centrales cuestiones que acabo de describir. ¿Qué planteamos nosotros? Si vamos a hablar de democratización, tenemos que pensar el claustro único docentes, ayudantes, JTP, profesores. Si vamos a pensar en condiciones de trabajo para los docentes, tenemos que pensar en convenio colectivo de trabajo, que la UBA parece desconocer o dejar de lado. Tenemos que pensar en particular el artículo 73 de ese convenio, que habla explícitamente de la incorporación a carrera docente de los docentes que revistan como interinos y que a la firma del presente convenio tengan 5 años o más de antigüedad. Sobre eso no ha habido planteos explícitos de parte de los otros espacios. En cuanto a los concursos docentes, lo que queremos es pensar que los concursos tienen que tener algún tipo de proceso que acote el margen de discrecionalidad que prevé el mismo reglamento de concursos de la universidad. Y para eso se pueden hacer grillas, pueden plantearse jornadas de discusión para pensar cómo van a proceder los jurados a la hora de evaluar. ¿Qué pasa con los salarios de ad honorem? Bueno, terminar con la precarización, impulsar justamente la solicitud del presupuesto que sea necesario para responder a las demandas y requerimientos que tiene la carrera. Las materias optativas hay que definir los criterios antes de la convocatoria. ¿Cómo se van a evaluar? Hay que plantear con antelación cuáles son las áreas de vacancia, es decir, qué contenidos requiere y necesita la carrera. Por último, ya cerrando, lo que quisiera plantear con claridad es que para iniciar un espacio y un proceso de reforma del plan de estudios hay que contar con información, hay que contar con datos estadísticos, es decir, algún relevamiento de cómo ha funcionado la población de sociología en los últimos 15 años. Y eso no lo tenemos. No podemos responsabilizar al plan de estudios de la endogamia, el inmovilismo y de la retracción pública que tiene la carrera. El plan de estudios no es responsable, en rigor, de lo que es una falta de política académica. Y el plan de estudios no es responsable de llevar adelante un ajuste y un ajuste del ajuste. Para evitar estas cosas y para convocar un espacio de reflexión amplio que ponga ese tema en el centro, les pedimos que nos acompañen a Cecilia y a mí con el voto durante esta semana. Muchas gracias.